Ahora hablemos sobre el conjunto potencia. ¿Qué significa conjunto potencia? O mejor dicho, cardinal de un... vamos a hablar del cardinal después del conjunto potencia, pero primero entendamos qué es conjunto potencia. El conjunto potencia de A es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. Es decir, habíamos hablado hace un momento en la pizarra anterior con respecto a su conjunto, ¿verdad? Su conjunto es todo conjunto incluido dentro de otro, ¿verdad? Entonces, llamamos conjunto potencia a todos. Mira, conjunto potencia de A es el conjunto, un nuevo conjunto, donde los elementos todos sean subconjuntos a partir del mismo conjunto A. ¡Wow, profe! ¿Me entiendo? A ver, denotamos lo siguiente. Conjunto potencia de A son todas las X tal que esta X es un subconjunto, un subconjunto de A. Ya para que cerrar aquí. O sea, se le llama así a todo elemento tal que ese elemento sea un subconjunto de A. Mejor dicho, en otras palabras, son todas las X tal que X esté incluido ¿en qué conjunto? En el conjunto A. Digamos que acá estamos explicando de forma de comprensión, ¿cierto? Por comprensión. Entendamos un poquito lo que significa. El conjunto A, digamos que no tiene elementos. Para empezar, no tiene elementos. ¿Cuál sería su conjunto potencia? Si no tiene elementos. ¿Se puede formar? Sí. Se dice entonces, escúcheme muy bien, se dice entonces que el conjunto potencia, si es que no tuviera elementos, o sea, el conjunto vacío, el conjunto potencia del conjunto vacío, estaría formado por un subconjunto. El subconjunto es justamente el subconjunto vacío. El vacío se dice que está incluido en todos los conjuntos, como subconjunto, no como elemento, como subconjunto. Cuando yo digo el vacío, si viene una pregunta de verdadero y falso, mucho cuidado. ¿El vacío está incluido en todos los conjuntos? En los conjuntos potencia sí, porque está incluido, ¿correcto? En los conjuntos potencia es un subconjunto. El vacío es un subconjunto de todo conjunto potencia, ¿correcto? Escúchame, vamos a definirlo bien. El vacío es un subconjunto de todo conjunto, ¿correcto? De todo conjunto. Y es un elemento del conjunto potencia. Por eso no le he puesto con llave, ¿verdad? El conjunto potencia se pone llave, ¿verdad? ¿Y qué he puesto como elemento? El vacío. El vacío es un elemento del conjunto potencia. Mucho cuidado, ¿sí? ¿El vacío pertenece a los demás conjuntos? No pertenece. Es un subconjunto, pero no pertenece. ¿Vamos bien hasta ahí, se entiende? Vamos a la siguiente. ¿Qué pasaría si tienes un solo elemento, por ejemplo? ¿Qué pasaría si tenemos un solo elemento? ¿Cómo formamos el conjunto potencia? El conjunto potencia sería entonces, a ver, empezamos con el primer elemento. ¿Cuál sería? El vacío. Es el primer subconjunto. ¿Qué otro subconjunto podemos formar si tenemos un elemento? Sería un subconjunto formado por el elemento A. Y ahí se terminó. ¿Cuántos sería? Tenemos dos elementos. El conjunto potencia de B, que tiene un solo elemento, ¿tiene cuántos subconjuntos? Dos. El vacío, que siempre va a estar, y el conjunto formado por el mismo elemento, ¿cierto o no? Vamos a practicar un poquito más. ¿Y qué pasa con el conjunto si tiene dos elementos? ¿Cómo establecemos el conjunto potencia? Sígueme, por favor. El conjunto potencia, ¿cómo lo establecemos? Empezamos con el primero. ¿Quién pone siempre? Vamos, dímelo. Al vacío. ¿Quién sigue? Un subconjunto formado solamente por uno, ¿correcto? Un subconjunto formado solamente con dos. Y un subconjunto formado por uno y dos. ¿Cuántos subconjuntos tienes? 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos cuánto. Acá hablamos el cardinal del conjunto potencia. ¿Cuánto tiene? 4. Aquí ¿cuánto sería el cardinal en el problema anterior? 2, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto? 1. Entonces como que hay una regla, fíjate. Hay una regla.
Para 0 elementos hay un elemento. Un elemento para el conjunto potencia. Para un elemento hay 2 elementos en el conjunto potencia. Para 2 hay 4. Si hiciera para 3 va a salir 8. Créeme, sale 8. Entonces como que 1, 2, 4, 8 son potencia de 2, ¿verdad? Se dice entonces que el número de subconjuntos de un conjunto A, el número de subconjuntos, o mejor dicho, conjunto potencia, que es lo mismo. Sí. El número de subconjuntos, o sea, el número de el conjunto potencia de A. Esto quería que aprendas. ¿Vamos más o menos o nada? A ver, cuando yo digo número de subconjuntos me estoy refiriendo obviamente al conjunto potencia. Porque el conjunto potencia es el conjunto que está formado por los subconjuntos, ¿cierto o no? Entonces si yo digo, ¿cuántos subconjuntos tiene un conjunto A? ¿Cuántos subconjuntos tiene? Me refiero al conjunto potencia, ¿cierto o no? Entonces, el número de elementos, es porque este es cardinal, lo vimos en la pizarra anterior, el número de subconjuntos del conjunto potencia se denota de la siguiente manera. 2 elevado al cardinal de A. Por ejemplo, aquí, el cardinal, ¿cuánto era? 2. 2 a la 2, 4 subconjuntos. Aquí el cardinal de A, ¿cuánto vale? 1. 2 a la 1, 2 elementos. Aquí el cardinal, ¿cuánto es? 0, no hay elementos. 2 a la 0, 1 elemento. ¿Me entendieron? Ahí está. Ahora, típico de los problemas, número de subconjuntos propios. Ya aparece una palabrita, y esto viene en los productos de examen de admisión, propios. ¿A qué se refiere con propio? Es cuando ya no se toma en cuenta el mismo conjunto. Mira, ¿quién es el conjunto? ¿Quién es el subconjunto 1,2? ¿No es el conjunto original? ¿Quién es el conjunto A? ¿No es el conjunto original? ¿Cierto o no? Entonces, el número de subconjuntos propios es cuando tú le quitas el mismo conjunto, le quitas 1. Entonces, la fórmula para esto va a ser cardinal del conjunto potencia, obviamente con respecto al número de subconjuntos propios, vamos a poner acá, número de subconjuntos propios, vamos a poner así, propios, es igual 2 a la n de A, o sea, 2 al cardinal de A, pero quitándole ¿cuánto? Quitándole siempre la unidad, nada más. Le haces la misma fórmula, pero le quitas la unidad, ¿correcto? Ahora vamos a practicar en los ejercicios que tienen la separada. Hablemos ahora de las operaciones entre conjuntos. Tenemos la unión, tenemos la intersección, y ya en la siguiente pizarra hablaremos de más propiedades, ¿correcto? Tenemos la diferencia, tenemos el complemento, es un tema bastante amplio, ¿cierto? A ver, con respecto a la unión, ¿qué cosa hay que resaltar en la unión? La unión, escrita obviamente con el símbolo, ¿no? La U, lo mejor, lo máximo, la U, ¿correcto? La unión, ya, ahí le ponemos. La unión es obviamente una U que implica unir los elementos de un conjunto con otros. Son todas las X tal que el X pertenezca a este simbolito, que es como una V, es una V, significa O. En lógica lo vamos a ver como O. Entonces, es toda X que pertenece a A o que pertenezca a B. Esa es la definición de la unión. Ejemplo, y dale U. Oh, por Dios. Quiero la unión. Entonces, para hacer la unión, me pones aquí todos los elementos que tenga la A y la B, ¿sí o no? Y saldría la mejor frase de toda la vida. Excelente. Y dale U. Claro, y no va a ser. ¿Siempre, chicas? Así es. Ustedes están cerca de, por favor, tremendo estadio inmenso, el mejor de todos. Y dale, ¿correcto? Muy bien. Ok, ¿hasta ahí está bien? ¿Se entendió, chicas? ¿Así? Muy bien, muy bien. Ahora, esto que está aquí es para explicarles a ustedes cómo se puede expresar la unión de dos conjuntos. Porque puedes escribirla así, A unión B. Y esto se dibuja cuando no hay elementos en común. Sería el caso esta, ¿no? Y dale U, no tiene nada de elemento en común, se dibujaría así, ¿cierto? ¿No? O se dibuja así cuando hay elementos en común, o de intersección se llama, ahora vamos a hablar de eso. O se dibuja de esta manera cuando se pinta todo, cuando un conjunto está dentro de otro, ¿no? Cuando es un subconjunto. Hay 3 casos distintos que puedo dibujar la unión de conjuntos. Vamos con la intersección.
La intersección se define así por aquellos elementos que tiene uno y otro conjunto. Solamente se basa en los elementos que comparten al mismo tiempo los dos conjuntos. Aquí lo he escrito, obviamente la forma o el símbolo que se aplica es como una U pero invertida, ¿cierto? Una U hacia abajo. Y obviamente aquí, a diferencia de lo que está aquí, aquí usé la O, ¿sí o no? Aquí voy a usar el conector lógico I. ¿Qué significa? Que son elementos que pertenecen al conjunto A y también al conjunto. Cuando digo la I es porque debe ser de los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo tiene que pertenecer. Un pequeño ejemplo. A intersección B. Tengo 1, 2, 3, 5, 6 y 2, 4, 6, 8. ¿Cuáles son los elementos que al mismo tiempo están en un conjunto y están en el otro? Yo me doy cuenta que tenemos el conjunto o el elemento 2 que se repite aquí, ¿cierto o no? Yo noto el 4 que se repite aquí y se repite aquí. Y noto el 6 que se repite aquí y se repite aquí. No hay más, ¿verdad? Entonces el conjunto intersección sería formado por el 2, por el 4 y el 6. No hay más. Chiquita, ¿se entendió? Perfecto. La unión se puede escribir de esta manera, gráficamente, como lo que está entre los dos conjuntos, si es que hay elementos en común, intersección, perdón, ahí está. O se puede graficar de esta manera cuando uno está dentro de otro. Si un conjunto está dentro de otro, la intersección va a ser todo el conjunto que está dentro, ¿sí o no? A intersección. Son formas diferentes de escribir un conjunto. ¿Ven para acabar esta parte? Conjunto disjunto. ¿Cuándo se aplica el capítulo o el temita conjunto disjuntos? Cuando los conjuntos no tienen ningún elemento en común. Caso, por ejemplo, de acá, y dale uno. No hay elementos en común. Igualmente acá, no hay elementos en común. Los he dibujado por separado. Por lo tanto, se dice que cuando los conjuntos son disjuntos, se dice que su intersección... ¿Hay intersección? ¿Hay intersección? Se dice que es nula o vacía. ¿Correcto? No hay intersección. Álgebra de conjuntos. A ver, practiquemos un poquito. Si tengo un conjunto A y lo voy a unir con el mismo conjunto A, ¿cuál es la respuesta? A, muy bien. Si tengo un conjunto A y lo voy a intersectar con el mismo conjunto, ¿qué me da? A. Ajá. Tanto para la unión y para la intersección es lo mismo. Esto lo vamos a aplicar en las reducciones de expresiones de conjuntos. Al final de las guías hay unas así. Aquí vamos a aplicar tanto para la unión como para la intersección lo que se conoce como la propiedad asociativa en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo decir acá está asociado B con U, pero también lo puedo escribir como la A unión B. Hacemos primero eso y luego lo unimos con C. Se llama asociativa. Aquí, por ejemplo, podría yo unir A intersección B y lo que salga ahí, luego intersectarlo con C. ¿Correcto? ¿Se entiende? Los de abajo se llama propiedad conmutativa. A unión B da lo mismo que B unión A. A intersección B da lo mismo que B intersección A. ¿Correcto? En la siguiente pizarra les daré un poquito más de propiedades. Apunten, por favor. ¿Qué pasaría si yo tengo un conjunto A y lo voy a unir con el vacío? Un conjunto, unión con el vacío, nos da el mismo conjunto. Obviamente conjunto A. Un conjunto unido con el universo, ahora vamos a hablar del universo, o sea, de todo, el todo, nos daría obviamente el propio conjunto universo. ¿Qué pasa con la intersección? El conjunto A intersectado con el vacío, recuerden que la intersección es lo común, ¿cierto? Entonces, el conjunto A, ¿qué elementos en común tendrá con el vacío? Ninguno, no tendrá nada. Por tanto, esta intersección es también nula vacía. Y la intersección del conjunto A con el universo, mi conjunto con el todo que se mezclaría, sería el mismo conjunto A. ¿Correcto? Son algunas equivalencias que cuando vean ustedes propiedades o problemas simplemente aplican directa la propiedad. Aquí, llamada propiedad distributiva de los conjuntos. Es como cuando tú tienes una suma y acá un por o acá un por y la suma, ¿cierto? ¿No? Distributiva, pues. A unión B
Sería A unión B, A unión B, entre paréntesis, ¿qué los está conectando? La intersección. ¿Intersectado con quién? A unión C. A unión C. Propiedad distributiva. Igual pasa con esto. Es A intersección B, A intersección B, A intersección B. Todo eso unido, porque es el símbolo que está conectándolo aquí, con A intersección C. ¿Vamos bien? Listo. Hablemos ahora de la diferencia para acabar, complemento y diferencia simétrica. La diferencia de conjuntos se escribe de la siguiente manera. A menos B. ¿Qué representa A menos B? A menos B representa todos los elementos X, tal que el X pertenezca a A y, al mismo tiempo, ese elemento X no pertenezca a qué conjunto. A B. Son todos los elementos que pertenecen a un conjunto, pero no pertenecen al otro. Gráficamente. Fíjate aquí. Gráficamente. ¿Cómo representamos A menos B? ¿Dónde están los elementos de A, pero que no están en B? En este caso sería esto de aquí. ¿Correcto? Todo lo de A que no está en B. ¿Cómo representamos A menos B? Cuando hay dos conjuntos que tengan elementos en común. ¿Dónde está lo de A, pero que no está en B? Pintamos esta especie de media luna, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cómo representamos A menos B cuando hay un elemento dentro de otro? ¿Dónde están los elementos de A, pero que no están en B? Todo lo de afuera, ¿verdad? Todo lo de afuera, es como una dona, Dunkin' Donuts. ¿Está bien? Listo, muy bien. Hablamos del complemento. El complemento representado por una comilla, o a veces le ponen C de A, ¿no? Complemento. El complemento de un conjunto son todas las X, ya vamos a ver cómo lo podemos entender. ¿Cómo explicaríamos el complemento de un conjunto? ¿Cómo lo expresarías? A ver, ustedes piensan, a ver. Yo tengo acá, por ejemplo, este va a ser mi conjunto A, y este es mi conjunto U de universo. Conjunto A y conjunto universo. Entonces, son todas las X que están acá afuera, ¿cierto o no? Entonces, son todas las X que pertenecen a quién? Al conjunto universo. Pero al mismo tiempo, y esa X no pertenezca al conjunto A. No sé si me entiendes. Son todas las X que pertenecen al conjunto universo, pero que no sean del conjunto A. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿cómo gráficamente entendemos el conjunto universo? Pintando todo lo que está afuera del conjunto A. Todo esto es el conjunto universo. Todo lo que está afuera de un conjunto tratando de hacer todo el universo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es la diferencia simétrica representada por el triangulito? La fórmula es esta. La diferencia simétrica es la unión de los dos conjuntos quitándole la intersección de los mismos. Profe, no entiendo. O sea, a la unión de dos conjuntos, quítale la intersección. A ver, dibujémoslo para entenderlo mejor. ¿Qué sería la unión de A con B? Todo pintado, ya lo hicimos, ¿no? Pero eso pintadito, quítale la intersección. Quedaría estas dos especies de media luna aquí. ¿Se me entiende? Ya, ahí está, estamos pintando todito. Y con lo de acá, ¿no? Muy bien, eso sería entonces la diferencia simétrica, ¿correcto? Ahí está. Todo la unión quitándole la intersección. En el caso de aquí, cuando son disjuntos, o sea, no tienen elementos en común, ¿cuál es la unión? La unión es todo, ¿cierto o no? ¿Cierto? Y a esa unión quítale la intersección. Bueno, no le quito nada porque la intersección es vacía, ¿cierto o no? Entonces, obviamente que sería lo que está pintado, la diferencia simétrica. ¿Me dejo entender? Lo que está pintado es la diferencia simétrica. ¿Cómo se dibujaría ahí la diferencia simétrica? La unión es todo, pero quítale la intersección, que sería B, ¿no? Entonces sería la especie de, otra vez, dona, ¿no? Recuerda que está de oferta, $19.90. 6 donas, premium, por favor.
Está haciendo cherry a la empresa. Listo, muy bien. ¿Se entendió? Bacán, muy bien, muy bien, muy bien. Si tienen suerte a la hora siempre como 7, 8 de la noche, si les gustan las donas, aquí nada más hace unas cuantas cuadras de esa tienda y banda, y cuando les dije la vez pasada, 8 o 9, vayan y las premium le dejan a valor de las normales. Se llama su casa las premium. La princesa, sublime, me encanta. Listo, estamos bien hasta ahí. Vamos con los problemas, ahora sí, ya han culminado todo ya la explicación. Vamos a algunos ejercicios resueltos, vamos con la pregunta 2, así una revisión general. La pregunta número 2 dice, indicar verdaderos o falsos de acuerdo a cada una de las afirmaciones. A ver, cuando hablamos de pertenencia hablamos de elementos, y hablamos de inclusión hablamos de conjunto. Pi pertenece a, pi aparece como elemento, por lo tanto esto es verdadero. Pi entre llaves dice que no pertenece, pero es falso, porque pi entre llaves sí aparece como elemento, por tanto esto es falso. Vamos despacio. 1,2 entre llave. Acá está. Es un elemento, porque está con llave. Es un elemento. Cuando hablamos de elemento, ¿puedo hablar de inclusión? No, es falso. Debe haber sido pertenece, ¿verdad? ¿Vamos bien? Repito, 1,2. Perfecto. Gracias. Profe, pero hay un 1 solito y hay un 2 solito. Gracias. Como el 1 y el 2 están solitos y al ponerle llave lo estoy presentando como un subconjunto. Y sí es cierto, porque sí puede haber un subconjunto 1 con 2. Muy bien, pequeña. Lo máximo. Muy bien. Y si tengo 1,2 con llave, que se refiere a él, ¿verdad? Pero con otra llave habla de un subconjunto formado por este elemento, ¿cierto o no? Cosa que es verdad, ¿no? Porque aparece lo que está aquí, aparece adentro como un elemento. Verdadero. Y el último, llave de 1. ¿Pertenece? Si digo pertenece es porque esto debe aparecer como elemento. ¿Hay uno? No. ¿Hay una llave de 1? No. Tendría que haber llave de llave, ¿cierto o no? Esto es falso. Esto sería inclusión, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas correctas tengo? 3 correctas. ¿Está en la alternativa? O creo que la clave estaba en esta forma, ¿no? Sí. Verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, ¿verdad? ¿Qué clave salió? Besito, muy bien. En la 2, según la clave de la separata de la guía, que está publicada obviamente, la clave la B de besito. Excelente. Vamos con la pregunta 3. Igual dice cuáles son verdaderas, ¿no? ¿Cuántas son verdaderas? Llave 2,3 pertenece a... ¿2,3 dice? 2,7. Hay que corregir ahí. Ajá, es importante, ¿ves? Siempre es bueno. En la pregunta de la guía dice llave 2,7 pertenece al conjunto A. Yo veo a la llave 2,7 como un elemento del conjunto A, elemento. Por tanto, 2,7 es un elemento de A, verdadero si pertenece. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, 4,8 vacío o 4,8 phi, no le llames vacío porque está apareciendo como un elemento. Y acá quiero hacerle la aclare. El vacío no es un elemento. Entonces aquí el símbolo griego phi viene a ser un elemento del conjunto A, ¿correcto? Recuerda, los vacíos no son elementos, salvo hablemos de conjunto potencia. En el conjunto potencia, el vacío sí es que un elemento. Porque recuerda que la definición del conjunto potencia es un conjunto formado por elementos que son subconjuntos de un conjunto, ¿correcto? No confundimos tanto. Entonces, esto para mí, ¿qué va a ser entonces? Phi, ¿cierto? Entonces, 4, 8, phi, son un subconjunto. Si le pongo llave del conjunto A, sí. Verdadero, porque los 3 forman un subconjunto, ¿correcto? Vamos a la siguiente. 2,7 entre llave. ¿Hay un 2 y 7 separados solito? No. Entonces, esto es un elemento, no es un subconjunto, ¿correcto? Falso. ¿Qué necesitaba para que sea correcto? Otra llave más, ¿cierto o no? Vamos a la parte de arriba. Este es phi, pero acá ya se hace mención como vacío. El vacío está incluido en el conjunto A por definición. El vacío es un subconjunto de todo conjunto.
El vacío es un subconjunto de todo conjunto. El vacío está incluido en A verdadero. Recuerda, el vacío es un subconjunto de todo conjunto. A ver. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. ¿El vacío en qué caso es elemento? Cuando es conjunto conjunto potencia. Ahí es un elemento. A ver, 5. Tenemos llave de 4. Tenemos llave de 4, pero no tenemos doble llave como elemento. Esto es falso, ¿verdad? Falso. Tendría que ser incluido para que sea verdadero. 4, 8 incluido. 4, 8 está como elementos, pero si le pongo llave se vuelve su conjunto. Cierto, verdadero, ¿verdad? Y llave de la llave de phi. Hablan sobre este elemento. Llave de phi era un elemento. Si le pongo llave se vuelve su conjunto. Verdadero. Su conjunto de 4 y 2,7. De este 4 y 2,7, si a ellos le pongo llave, se vuelve verdadero. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6 correctas, ¿verdad? ¿Qué clave sale, chicas? Ah, nuestra clave sería enano. Gracias. Muy bien. Vamos con la pregunta 5. Dice, la suma de elementos de B, del conjunto B, darme la suma de los elementos de B. Eso está por comprensión. Vamos a pasarlo por Excel. Así es. A ver, yo quiero... Primero vamos a averiguar las X. X es un conjunto formado por ¿qué valores? Enteros. Sería menos 2 porque no puede ser menos 3. Debe ser mayor que menos 3. Sería menos 2. No, menos 1. Se me estaba escapando. 0, 1, 2. No hay más, ¿verdad? Ahora, pasando por el proceso, quiero el valor de B. Entonces vamos paso por paso. Pasito, pasito, suave, suavecito. Agarramos el menos 2 y lo elevamos al cuadrado. Menos 2, ¿correcto? Agarramos el menos 1 y lo elevamos al cuadrado. Menos 1. Agarramos el 0 y lo elevamos al cuadrado y le resto el 0. Agarramos el 1. Acá. Agarramos el 1, le elevamos al cuadrado y le restamos el 1. Agarramos el 2, le elevamos al cuadrado y le restamos 2. Oh, por Dios. Por ejemplo, si agarramos el menos 2 al cuadrado es 4. Menos por menos es más, sería 4 más 2, 6. Menos 1 al cuadrado es 1. Y menos por menos es más 1. 1 más 1, 2. 0 al cuadrado es 0, menos 0 sería 0. 1 al cuadrado es 1 y 1 menos 1 es 0. 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2. ¿Vamos bien? Una consulta, por favor, pequeña. Si me preguntan el cardinal de B, ¿qué respondo? Cardinal de B. 2. Cardinal de B. Vamos, que quiero ver que se despierta. Vamos, pilas. Cardinal de B. ¿Qué es cardinal? ¿Qué es cardinal? Número de elementos. ¿Cuántos elementos tiene B? La pequeña está un poco nerviosa. Vamos. Melín. Cardinal de conjunto B. ¿Cuánto? Profe, 5, porque yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Espérate. Ve lo que pasa cuando te emocionas. ¿Qué conjunto sería el B? Vamos, dame los elementos. ¿Quién sería? 6, 2, 0. Pero ¿para qué volver a copiar el 0? Para que en un conjunto no se deben repetir elementos. Por lo tanto, si a mí me hubieran preguntado el cardinal de B, ¿qué respondo? Eso quiero seguridad en ustedes. ¿Se entendió? Ya, pero no me piden cardinal. Me piden la suma de qué. Me piden la suma. Sí, porque... Y ahí justamente por eso la cae. Suma de elementos. Por eso, ¿ves? Por eso quería que aprendieras esto. En un conjunto no se repiten los elementos. Yo sé que tú has encontrado acá y has sumado y has querido marcar 10. ¿Cierto o no? Algo aprendí, profesor. Suma de elementos, 6 más 2 más 0. ¿Cuánto vale eso? 8. Y ahí está la respuesta correcta. No olvidarse nunca, ¿correcto? ¿Todo bien así, chicas? Entonces, moraleja, en un conjunto no se deben repetir elementos. Y si me piden la suma de elementos,
Esto va a ser importante porque recuerdan dominio-rango en funciones, últimas clases de funciones de álgebra. Dominio, hallar la suma de elementos del dominio. Y si un conjunto tenía, el dominio tenía 2, 2, 2, 3 veces, la suma no es 6, solo se cuenta una sola vez. Igualito. ¿Por qué? Porque el dominio y el rango también son conjuntos, ¿cierto? En un conjunto no se repiten elementos. Ve, chicas, apunten por favor.